Encarcelado. Los archivos de condena injusta. Primer episodio. La verdad está en el expediente. Hola y bienvenidos a mi podcast. Encarcelado. Los archivos de condena injusta. Mi nombre es Rogelio Guerra. Me conocen como Warstone. Soy un detective privado y tengo mi propia agencia. Hoy voy a hablarles de una condena injusta. Empezaré con el episodio 1 y a partir de ahí publicaré la secuencia de este episodio cada 2 semanas o cada semana hasta completar 9 episodios del podcast. Serví 20 años como oficial de policía militar haciendo cumplir la ley con disciplina, integridad y deber. Ahora como investigador privado solo tomo un tipo de caso, aquellos en los que la verdad fue enterrada, no porque estuviera oculta, sino porque nadie siguió buscando. Yo no arreglo casos, encuentro hechos. Por eso cada cliente paga $2,400 solo para que lea sus expedientes, sus descubrimientos, transcripciones, apelaciones y todo lo demás. Si son culpables, me voy, sin reembolso, sin excepciones. Un día un pastor de alto rango de Nueva York se puso en contacto conmigo. No por él, sino por un hombre que según él era inocente. Un hombre que le vamos a llamar el cliente. Durante años, este pastor había luchado solo, escribiendo cartas, contactando abogados y negándose a dejar que el caso se enfriara. Me dijo, Dios me lo recomendó. Le dije, envíame todo. Me tomaré un mes. Si no hay nada, te diré la verdad. Cuando abrí el expediente, lo vi de inmediato. Vi pruebas ignoradas, testigos que nunca fueron llamados, una línea de tiempo que no encajaba. Esto no es solo un caso débil, es una condena injusta. Este es el primer episodio. La verdad está en el expediente. Voy a mostrarles cómo encontré la verdad y cómo falló el sistema y cómo la fe de un pastor en la justicia llevó a un gran avance y todo comienza aquí. Antes de convertirme en investigador privado, pasé 20 años en el ejército como oficial de policía militar. No era solo un trabajo, era un deber. No solo aplicaba las reglas, sino que protegía la integridad del sistema. Ya fuera un robo en la base, un asalto o un soldado desapareció, mi trabajo era seguir la evidencia, no los rumores. Y aprendí pronto que la primera respuesta rara vez es la correcta. Recuerdo un caso. Un soldado fue acusado por robar equipo. La evidencia y las huellas dactilares y los testigos lo señalaban, ¿verdad? Pero algo no encajaba. Así que volví, revisé los registros, verifiqué la línea de tiempo. Resultó que estaba de servicio a 50 millas de distancia cuando ocurrió el robo. Alguien lo incriminó. Fue entonces cuando aprendí que la verdad no siempre es evidente. A veces se esconde en una marca de tiempo que nadie se molestó en verificar. Después de 20 años me retiré y obtuve una licenciatura en negocios y una maestría en administración de empresas. No para entrar al mundo corporativo, sino para agudizar mi mente, para aprender cómo fallan los sistemas y cómo auditarlos. Eso es lo que hago ahora. No persigo gente, audito casos, porque la mayoría de las condenas injustas no comienzan con maldad, sino con prisa, exceso de trabajo y suposiciones. Y estoy aquí para preguntar qué pasaron por alto. Cuando algo viene a mí, no empiezo con vigilancia, no empiezo con un detector de mentiras, empiezo con papeles. Les digo que antemano que les cobraré $2,400 solo para leer el expediente, no para ayudarlos, no para comprometerme a nada, solo para leerlo. ¿Por qué? Porque demasiados investigadores son mercenarios, buscan algo que usar. Yo busco la verdad, incluso si perjudica su caso. Esto es lo que necesito cuando hablo con ellos. El expediente completo, cada informe policial, fotos,
los resultados del laboratorio, todo lo que se incluye en él, a veces incluso la evidencia de la autopsia, todas las transcripciones judiciales, desde la audiencia preliminaria hasta la sentencia, todas las apelaciones que se hayan presentado, cualquier declaración de testigos, jurada o no, que generalmente estén en el expediente, y luego cualquier otra cosa que pueda importar. Tardo alrededor de un mes en leer. Soy muy lento leyendo y armando todo, pero lo leo cronológicamente, no como un abogado, sino como un detective. Pregunto, ¿qué falta? ¿Qué no cuadra? ¿A quién faltó entrevistar si había alguien desaparecido? ¿Qué evidencia se recolectó pero nunca se usó? Busco inconsistencias, no solo en la historia, sino en el proceso. ¿Descartaron los detectives una pista? ¿Los abogados se valoraron para presentar una moción? ¿Había ADN que nunca se analizó? Aunque en esos días el ADN no era algo tan grande, apenas estaba empezando. Y si después de 30 días creo que la persona es culpable, les digo, usted no es inocente y no lo ayudaré a mentir. Me quedaré con los $2,400, no como castigo, sino como rendición de cuentas, porque el sistema solo funciona si somos honestos. Pero si veo preguntas reales, si veo pruebas de que el caso fue débil, ignorado o apresurado, entonces digo, vamos. Y eso es lo que pasó con el cliente. Cuando empecé este caso, no comencé con opiniones, comencé con papel. Y lo primero que siempre leo son las transcripciones de la audiencia preliminaria. ¿Por qué? Porque ahí es donde ves la verdad o la primera mentira. La audiencia preliminaria es el momento en que el fiscal de distrito tiene que probar que hay suficiente evidencia para seguir adelante, no para una condena, sino solo para llevar el caso a juicio, ¿verdad? Se supone que es un filtro, una revisión, pero con demasiada frecuencia se utiliza para impulsar una narrativa y hacer que un caso se mantenga, incluso si no debería. Y eso exactamente es lo que pasó aquí. Este caso comenzó el 24 de diciembre de 2003, Nochebuena, alrededor de las 11:32 p.m., si no me equivoco. La llamada llegó, disparos en la 9 y Diamond. Esa es una de las calles de acá en Filadelfia, Pensilvania. Cuando la policía llegó, encontraron el caos. 3 hombres habían sido heridos de bala. Uno en el estómago, uno en la espalda y uno en el antebrazo derecho. Y eso que le estoy diciendo lo que los datos policíacos decían. Nadie murió en el lugar. Y aquí está la primera señal de alarma, ¿verdad? Todos se condujeron solos al Temple Hospital, un hospital acá en Filadelfia. No llegaron en una ambulancia, condujeron. Eso me dice que esto no fue un ataque dirigido, fue más bien un caos, una pelea, tal vez incluso una defensa propia. Pero el fiscal no lo vio de esa manera. Querían una condena. Así que construyeron un caso a partir de un testigo que se suponía que estaba al lado del acusado, un amigo cercano. Y en la audiencia preliminar, ese amigo se levantó y señaló al hombre, ahora conocido como el cliente, y dijo, él es quien les disparó. No se encontró ninguna arma, no hubo coincidencia forense, no hubo video, solo la palabra de un hombre contra un amigo. Y el juez dijo que era suficiente para el juicio. Fue entonces cuando supe que esto no se trataba de evidencia, se trataba de conveniencia. Y la defensa, el abogado no desafió la línea de tiempo. No cuestionó por qué un amigo se volvería así contra alguien. No preguntó por qué no se había entrevistado a este testigo antes. Ni siquiera presentó una moción para suprimir la identificación. Es una jugada básica. Pero si tu abogado no sabe cómo o no le importa, ya estás perdiendo. Así que al final de la audiencia preliminar vi 3 cosas. El fiscal no estaba presionando un caso débil. La defensa no estaba luchando. El testigo clave
un amigo. Tenía una historia que no cuadraba. Y fue entonces cuando supe que esto no era solo un mal momento, era una condena injusta en proceso. Pero esta historia no termina ahí, porque lo que sucede a continuación en el expediente es aún peor. Volvamos a la noche en que ocurrió, 24 de diciembre de 2003 a las 11:32 p.m. Ubicación, Franklin Street y Diamond Street. Y en la esquina sureste hay un restaurante chino llamado China Garden. Ahora veamos el terreno. En la escena, la policía recuperó 3 casquillos de la bala calibre 40, todos plateados, todos de la marca FCC. Esto es donde fueron encontrados. Uno en el pavimento a unos 20 pies del norte de Diamond Street, en el lado oeste de Franklin Street. Cuando digo street, es calle, perdón. Los otros dos en el medio de la calle, eso nos dice algo importante, ¿verdad? El tirador no estaba para un solo lugar. Se movió o había más de un arma, pero el informe no lo explora. También en el suelo, vidrios rotos a unos 20 pies de Diamond Street, la calle Diamond. A mí se me olvida tratar de confundirme aquí con el inglés y el español. En la zona de la acera, vidrio de qué? De una ventana, de una botella, no se sabe. Todos siguieron a las víctimas. Se condujeron solos al Temple Hospital y cuando la policía llegó ahí, encontraron un vehículo Oldsmobile plateado. La ventana del lado del pasajero estaba rota. Dentro, manchas en el asiento del conductor, en la consola central y en el asiento del pasajero. Sangre. Posiblemente. Pero no hubo pruebas de inmediatas. El auto fue resguardado y puesto bajo custodia como evidencia. Entonces, ¿qué encontraron dentro? Nada que vincular al cliente o simplemente al vehículo. No se encontraron huellas dactilares, ni ADN, ni registros de propiedad. Pero aún sí, el fiscal construyó el caso alrededor de este auto. Esto es lo que quiero que noten. Los casquillos de bala estaban dispersos. Eso sugiere movimiento o múltiples tiradores. Sé que se hizo un análisis de trayectoria. El vidrio a 20 pies de la intersección podría ser del tiroteo o de otra cosa. ¿Se analizó? No. El auto dañado, manchado, sin vínculo con el cliente, sin embargo, se convirtió en la pieza central de la historia de la acusación. Y aquí está la mayor señal de la alarma. Nunca se recuperó un arma. Se dispararon 3 tiros, se dejaron casquillos, pero no hay arma de fuego. En mis años como policía militar aprendí que cuando no hay arma, el caso tiene que ser muy sólido. Y este se construyó sobre el testimonio de un amigo y un auto sin conexión con el acusado. Eso no es evidencia. Eso son suposiciones o presunción. Y esto no tiene base en la justicia. Mientras continuaba revisando el expediente del caso, llegué a un detalle que cambió todo. Hasta este punto sabíamos que 3 hombres que fueron baleados y llegaron por su propia cuenta o medios al hospital, uno de ellos, 3 hombres, el que recibió un disparo en la espalda, murió. Fue examinado en la sala de emergencias del Temple Hospital. Así lo describieron. Hombre de raza negra, de unos 20 años, medía cabello corto, alrededor de 5 pies y 7 pulgadas de alto y 210 libras. Y estaba muerto cuando llegó. Causa de la muerte, herida de bala en el centro de la espalda, sin orificio de salida. Eso nos dice que la bala que quedó dentro de alta velocidad, probablemente fatal de inmediato o en cuestión de minutos. Este joven no era una estadística, era el hijo de alguien, el amigo de alguien, y su muerte merece más que una nota a pie de página en un caso judicial. Este joven no era solo una víctima, era el centro de la investigación de homicidio y el cliente es el hombre acusado de matarlo. Permítanme
ser claro, este no es un caso de asalto, este es un caso de asesinato. Este es el individuo por cuya muerte el cliente está acusado de asesinato. El solo hecho de que sea así eleva la gravedad de este caso. No fue un tiroteo no fatal, fue una muerte. Y la evidencia presentada debe estar en la altura de la seriedad. No haré más afirmaciones en este momento. El informe de la autopsia existe. Los testigos fueron entrevistados, la evidencia fue recolectada y revisaré cada uno de ellos en orden, con precisión y sin prejuicios. Pero por ahora, esto es lo que sabemos. Un joven dio la vida, un hombre está en prisión por ello y el sistema dice el caso está cerrado. Pero mientras seguía leyendo el expediente, comencé a preguntar, ¿se hizo todo o se dejó atrás a la verdad?